buenas noches. Buenas noches, señorita. Muchas gracias por lo de señorita. Lo sabía que eso te iba a alegrar Sí, la noche. sí. Bueno, quienes nos estén escuchando dirán algunos como, bueno, pero qué tristeza, ¿no? Decía, Depende de cómo se interprete. decía una compañera ex compañera de trabajo, pero muy querida amiga actualmente, cuando uno decía señorita, ella volteaba desde su escritorio y decía, pena debería darte decir que eres señorita a tu edad. Bueno, sí, como todo en la vida, depende de perspectivas, depende de las visiones, de cómo cada quien vea la vida. Pero bueno, finalmente será señorita hasta que no sé qué decir. Pero es que bueno, aquí vamos a entrar en aguas profundas, pero Mm, ese cuento de señorita no tiene nada que ver con estado sí, civil ni cierto. nada que ver. Eso es otro Cierto. tema. Así que déjese de tonterías. Sí, ahora hablando un poco en serio, que estos serán solo unos segundos, porque el resto, por lo general, no hablamos en serio. Yo siempre hablo en serio. Ah, ¿tú siempre hablas en Que serio? O eso sea, sí. que las cosas que tú y yo hablamos siempre son en serio. Claro, pues soy una Ah, persona seria. pues en mi caso, soy una persona seria, pero muchas de las cosas que digo no son en serio. Bueno, yo hablo en serio y digo todo en serio. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Yo creo que uno tiene que ser, eso sí, coherente, porque hay esa palabra definitivamente hoy día es impresionante. Creo que no todos estamos conectados con esa palabra, pero definitivamente sería parte de lo que haría de esta vida para cada uno y además haría de este mundo en general un mundo mejor. Y es la coherencia, simplemente, si yo pienso algo y digo algo, lo ideal es que sea coherente con mis acciones también, ¿no? Entonces, eso que dices de coherente tiene de todo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una nueva palabra para nuestro diccionario del podcast. ¿Qué te parece, amiga? Coherencia, Coherente. coherencia. Yo quisiera saber cómo se escribe en inglés. No, bueno, amiga, pero ya un momentico, nos estamos saliendo de nuestro mundo, porque podemos decir que, por ejemplo, para el español, A esto ver, tiene alguien una que hable en H. inglés, alguien que ¿Dónde hable en está inglés. la H de coherencia? Podríamos decir. Ahí es por donde voy, porque alguien que hable inglés, como diría, coherente en español cuando la H no está dentro de su estructura gramatical. No es quizá, bueno, tiene otras formas de uso en el inglés, es como lo diría. Pero fíjate que en el caso de esta palabra, y me parece interesante que lo hayas dicho, porque justo en el caso de esta palabra para el español y el inglés, que como sabemos tienen un mismo origen, una misma raíz, estos dos idiomas, en este caso las palabras se escriben con una similitud interesante, es decir, tienen básicamente la misma cantidad de sílabas, la misma cantidad de letras y prácticamente casi las mismas letras. Entonces también tienen unas H's intermedias en la segunda sílaba. Así que, bueno, realmente tuvo bastante, una vez más, coherencia eh, lo que mencionas. Y es que, claro, amiga, finalmente hablamos de esto porque es que este es el espacio donde las palabras importan, porque hay frases que salvan vidas. Y tildes que salvan reputaciones. Ponte los audífonos que ya empezamos. Así es, amiga, así es. Una palabra más para nuestro diccionario de con tilde y todo. Al final, creo que de eso se trata la vida también, de palabras, de cositas que vamos sumando. Yo te quería hacer una pregunta, amiga, y es que también en la clase que tuve hoy tuve una clase con una de mis estudiantes estrella, una de mis estudiantes maravillosas, estudiante ideal, y justamente hablábamos de trabalenguas. ¿Tú recuerdas, ¿Tú recuerdas que cuando éramos niñas o adolescentes o sí, un poco más jóvenes, más de lo que somos en efecto, tú recuerdas que el trabalenguas era como un juego? ¿Tú recuerdas eso?
Sí, sí, el trabalengua era como un juego, de hecho, eran ejercicios que hacíamos en el patio y al final eran como tipo concursos que uno practicaba. Exacto, exacto. Era como, bueno, vamos a ver quién lo dice completo y además quién lo dice más rápido. Yo lo recuerdo como algo chévere, como algo en el que nos divertíamos, Sí, bueno, era como un reto exacto, también. era como un reto, pero al final estábamos aprendiendo porque era una manera de mejorar nuestra pronunciación en nuestro propio idioma. Yo tengo en mente el trabalenguas con el que hablé esta mañana con mi estudiante. ¿Tú tienes en mente algún trabalengua común que tú digas, ah, este es súper común, yo me acuerdo de este porque era de los que más usábamos, o simplemente es el que más retuviste en tu memoria? Ahí, no, ahí se te fue el audio, amiga, pero bueno, son cosas que pasan cuando estamos en El de vivo. Pablo, el de Pablo, Pablito clavó un clavito en la calva de Pablito, algo así era, no recuerdo. Bueno, sí, lo cierto es que era algo con Pablo y Clavo, ¿no? Y Pablito y Clavito. Sí, 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 me acuerdo de ese. Yo recuerdo que además me pareció interesante trabajar ese trabalenguas en clase, porque además lo pudimos ver gráficamente, ¿no? Yo coloqué una foto de una de esas palabras y seguro tú te acordarás de eso, de este que te voy a decir. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El El que desenladrillador, buen uy, buen eh, desenladrillador será. exactamente, el desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Ahora nos parece fácil, pero estoy segura de que cuando éramos pequeñas y apenas estábamos, bueno, avanzando en nuestro idioma nativo, nos resultaba algo difícil. Pero lo interesante es que, ¿quién dice hoy día el cielo está enladrillado? Yo no he escuchado más esa frase. Poca gente, ¿no? ¿Te parece Pero es que que no, es? no tiene ningún contexto usar esa frase ni siquiera. Bueno, no, pero es una forma, yo creo que poética, de hablar del cielo cuando tiene unas formaciones de nubes interesantes, que es justamente como unos Nada, nada, déjate el cúmulos de tema nubes. de que sí, poético ni nada, o sea, no tiene ningún contexto. Bueno, pero es que creo que todo va también por el hecho de que la gente poco ve al cielo, ¿no? Hoy día. ¿Cuánta gente Es, yo, por ejemplo, en las noches parezco tal vez una loquita viendo el cielo, a ver qué constelación observo, dependiendo de lo que las nubes me permitan? Y veo la luna, y bueno, si la luna está creciendo o en luna llena, ni hablar. Eso es para mí todo un espectáculo. ¿Tú ves el lo cielo? que sí, pero debo reconocer que poco más de lo que usualmente se solía hacer, o por lo menos lo que hice cuando era niña o más joven, no sé, como siempre digo. Por, Claro, claro. Y es que, por supuesto, cuando uno es niño también tiene otra visión de la vida, ¿no? Es decir, no es tan sencillo ver hoy la vida, el ambiente, bueno, efectivamente el cielo, no, como y lo lo que veíamos de pasa, niños. claro, ¿no? Y lo que pasa es que estamos teniendo unas estructuras en donde salimos de un lugar de trabajo, que es un lugar techado, tomamos un vehículo, transporte público, sigues en un subterráneo, un metro, y sigues estando en un lugar social, y te metes en tu vivienda en un lugar techado. Entonces, si no Es cierto. tienes terraza o si no te propones mirar al cielo, no vas a ver ni una estrella. Es cierto, es cierto. Y bueno, hay que agradecer que tenemos espacios techados, ¿no? Porque si no, en una lluvia, cuando caen granizos, cuando el sol es extremo en el verano, tanto en el hemisferio, mientras más al norte peor, mientras más al sur peor, el sol se pone horrible en verano, pero hay que agradecer que tenemos techo. Sin embargo, y me gusta este conector, porque el sin embargo me enlaza una idea con la otra, pero también la puede contradecir. Sin embargo, creo, Por ejemplo, ah, exacto, por ejemplo, aunque agradezco que tengamos techo, creo que tenemos que ponerle un poquito más de esfuerzo a ver lo que tenemos alrededor, que no solamente son las paredes y el piso de asfalto. Creo que tendríamos que recordar que parte de nuestra vida es también el universo mismo. Es el cielo, son las estrellas, es la luna, son las nubes, el sol, que definitivamente para mí es
como otra religión. Yo en Bueno, alguno de los podcasts anteriores te dije que tenía una filosofía de vida que era que cada quien haga, piense, diga, considere y crea lo que quiera, siempre que no le haga daño a otros. Esta otra religión que yo tengo es adorar al sol. Adoro al sol. Sin el sol no soy nadie. no, si eres alguien, solamente que te hace falta esa dosis de vitamina D que da el sol, pero es que es normal. Hay personas como tú que pueden venir del trópico, como digo yo, pero es que a veces creemos que son solamente las personas que viven en un país nórdico que son las que necesitan el sol. De hecho, actualmente donde yo me encuentro hay una población muy importante considerada que se dedica solamente a esperar un momento que sale un rayito de sol para tomarlo. Y es así, o sea, es esencial para la salud. Sí, y yo si voy a donde tú estás, me uniría a esa comunidad. Claro. Yo Me no uniría sufro y de me pondría eso. como las aves, abriría mis alas para que el sol pueda Ay, no, ya esta se darme puso vitamina D. poética. No, 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 ya Bueno, te pero volviste a poner. No, 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 hoy el día va a estar pesado, chica. bueno, no, pesado No, tampoco, no, no, amiga. no, no. Mira que A todavía ver, no he hablado de Cervantes, de Don Quijote. Todavía no he llegado hasta ese punto, bueno, el imagínate. día que tú hables Eso de lo hubiera Cervantes podido y hacer desde Quijote, el episodio uno. bueno, el día que tú hables de Cervantes y Quijote, o Don Quijote, con más respeto, en Es mi correcto, caso, es hablaré de correcto. Don Andrés Bello y Don Simón Rodríguez. Me Y parece punto. excelente. Y punto. Me parece excelente. Hablaremos de Cervantes, Andrés Bello, Simón Rodríguez. Bueno, de hecho, que no podríamos hablar de esos temas, la verdad. Creo que tendríamos como 20 podcasts por delante para hablar de ellos. No solamente de las enseñanzas que dejaron en aquello que escribieron, sino de sus vidas mismas, de sus vidas. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes que uno puede tener definitivamente es aprender de la vida de otros en el pasado, de la historia humana como la conocemos, pero A también de ver. la vida de los que hoy día están todavía viviendo. Sí, pero bueno, diría una sabia amiga mía, que soy yo misma, eh, uno tiene que Bueno, ser, me uno parece tiene que excelente. ser, uno El tiene que ser mejor su amigo que mejor uno debe amigo. tener es uno mismo. Exacto, uno Entonces, tiene que ser sí, su tú mejor eres tu amigo. mejor amigo. Así es. Si Cervantes levantara la cabeza, o qué diría don Andrés Bello en cómo se ha perdido el vocabulario en estos tiempos. No, 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 no. Que se re... Y sí, ¿cuál No, era no, la no, es frase que que no puedo. teníamos en Venezuela? Como, ¿qué diría Andrés Bello? ¿Qué ¿Qué diría diría Andrés Andrés Bello? Bello? No, Esa era imagina, la frase. si escuchara al conejito, conejito, conejito. Bueno, yo me prometí, amiga, por una cosa de ética, objetividad, decencia bueno, sí, de empatía, creo que es la mejor palabra. Por una cosa de empatía, porque bueno, cada quien está en el mundo que considere, cada quien está en aquello que puede estar. Una vez más, siempre y cuando no le haga daño a otros. Yo me prometí Ha- no hablar del conejito. Habla, Yo, bueno, hablemos entonces de no hacerle daño a otro. A ver, tú no le eso, has hecho, exacto, tú cuando estás en tus clases con esta alumna o tus alumnos, que poco a poco irás mencionando un poquito de ellos, tú no le haces daño a ellos cuando les mencionas o haces ejercicios como en trabalengua o enseñar palabras complejas en español, como qué buen electroencefalograma, por ejemplo. electroencefalograma, me encanta. Por eso es que siempre en esos informes ves que lo abrevian, le ponen las siglas, Claro, pero electroencefalograma. dónde O dejas, hay otra que dónde me dejas? encanta que es esternocleidomastoideo. Si mi mamá me está escuchando, espero que diga, mi hija lo dijo bien. Porque para Oh. quienes nos están escuchando, mi mamá es médica, entonces ella debe tener en su mente el uso correcto de esa palabra que yo acabo de decir. Es una buena pregunta, amiga, y sabes que me gusta que me hayas preguntado eso. Y lo que ocurre es que sí es importante entender en los espacios en los que nos encontramos
bueno, ¿en qué nivel estamos, no? Es decir, a una persona que quizás solo tiene una conversación básica en español, es decir, que solo tiene algunas palabras para comunicarse, no es justo que nos pongamos con trabalenguas complejos, largos, ni con palabras como las que acabamos de mencionar. Obviamente lo ideal es que en realidad podamos ir avanzando con esa persona y en algún punto, cuando eso se pueda medir de manera didáctica, entonces sí digamos, estamos listos para introducir vocabulario en un nivel más elevado. Eso es todo. Eso es todo. Claro, claro, pero a ver, es para entender yo un poco y también quienes nos están escuchando. Si alguien está aprendiendo un idioma, hay palabras, letras que no se le hacen muy fáciles. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la R, el pronunciarlo, o ¿cuál era la que me comentabas en estos días? La doble L. La doble L, sí, la doble L a veces es difícil para quien no es hispanohablante nativo. Decir belleza no es tan sencillo de decir De hecho, para, algunos para la cortan algunos. y suena como ese empate que suenan unas palabras en italiano, porque no se pronuncia la doble L o no La doble tienen L. esa facilidad. Así es, así es. Y ahí es donde viene el trabalenguas que te acabo de comentar. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos ejercicios de trabalenguas que pueden sonar cómicos y por lo tanto los estamos disfrutando, estamos también practicando. Por eso, una de los consejos que damos no es solamente que leas mentalmente un trabalenguas, sino que lo puedas leer, lo puedas pronunciar en voz alta. Incluso yo le digo a mis estudiantes, ojalá cuando estés pronunciando en voz alta, lo que sea que estés leyendo, también tengas la oportunidad de ir caminando. Por ejemplo, que estés con el celular, con la tablet, con el computador o el libro o el Buen cuaderno, si lo ejercicio. tienes anotado, y vas caminando y leyendo. ¿Por qué? Porque ahí estás involucrando varios sentidos. La vista, el oído, porque te estás escuchando a ti mismo al hablarlo en voz alta, pero además introduces el movimiento, que es la kinestesia, y eso es parte del aprendizaje. Pero además de involucrar varios sentidos en el aprendizaje, lo que es más interesante, y eso, bueno, eso es una teoría comprobada desde hace años. Uno de los que más trabajó con eso se llamaba Ausubel, eso lo sé porque pues estudié educación, y él Ok. hablaba del aprendizaje significativo. Eso de hecho es una de las cosas que probablemente a mí me quedó tatuada de mi carrera. Aprendizaje significativo significa, valga la redundancia, que tú estás aprendiendo de una manera interesante y al aprender de una manera interesante, por supuesto, te queda. Entonces, y te queda por más tiempo. Entonces, más allá de solamente involucrar los sentidos, que sí que es importante en el aprendizaje, hay que involucrar el disfrute. Hablar como estamos hablando tú y yo, ¿sabes? No, Tomarnos un y, café, tomarnos un y- vino, o sea, hacer de esto algo chévere y por ahí aprender. claro, es que además eso se gana con la confianza y es parte de lo que se maneja a nivel conversacional, ¿no? El poder tener la fluidez, el de sentir el idioma en un ambiente real, ¿no? Esa parte de inmersión. Que Así es. entiendo tú, y me corriges si lo que es tu labor principal puede llamarse como un coach de idioma, en este caso específicamente del español. Ok, es una buena pregunta. ¡Tiempo! Tic-tac, 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 Tres, tic-tac. dos, uno. Bueno, vamos a ver. La palabra coach y coaching es una excelente palabra que a mí me gusta, aunque es un anglicismo, por supuesto, pero a mí me gusta el significado. Y porque el significado es acompañamiento, el significado es como quien Claro, está al lado tuyo, claro, es no correcto. haciendo las cosas por ti, pero sí acompañándote mientras tú las haces y asesorándote para que las hagas de la mejor manera posible. En ese aspecto, me gusta la palabra Ujú. coaching. Pero por otro lado, hay que tenerle cuidado porque, bueno, ya tú sabes que en este mundo globalizado como lo vivimos desde hace algunos años, en las redes sociales, particularmente en los medios de comunicación masivos, esta palabra ha sido bastante controversial porque quizás se ha usado de una manera, bueno, no sé cómo decirlo, quizá no de la mejor manera, vamos a decirlo así. Entonces, no, ya no tiene como un significado tan chévere como el que realmente debería tener.
Pero en efecto, para responder de manera corta, Sí, después de todo el gracias. preámbulo, Sí, en a veces tengo que parte, tener cuidado con las preguntas. en parte esa es la idea del método SBY-ROSS. Esa Ok, es la idea, acompañar, pero acompañar el desde el amor. disfrute, acompañar desde lo humano, desde el estar hablando como si no estuvieras aprendiendo, porque es que así es como aprendemos. Aprendemos cuando es como si no estuviéramos aprendiendo. Entonces, tomando en cuenta eso, tú eres una acompañante. Eh, um, ok, O a eso una le tengo dama que de poner compañía. No sé, es que me a enredaste toda. eso Era le bonito tengo que decir, tener mira, más puedes ser cuidado. tutora, puedo No, ser no, 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 a eso hay profesora, que tenerle puedo más ser coach. No, cuidado, soy una más cuidado. acompañante. Bueno, No, no, esta no, señora no, es la bueno, acompañante. bueno, pero vamos a ver, sí, desde cierto punto de vista, pero hay que tenerle cuidado porque a esa frase que acabas de mencionar, pues también le han dado algunas connotaciones en las cuales yo no me pienso meter. No hay Te palabra respeto a mal quien lo dicha, hace. sino mal interpretada. Sí, eso Así. dicen en nuestros países, es correcto, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, que no es tan cierto, la verdad, no es tan cierto en el fondo literal del discurso, de la comunicación entre dos personas o más. Mm, pero hay que tenerle cuidado, sobre todo cuando uno está hablando con otro venezolano, porque como ya hemos dicho en otro podcast, probablemente lo hemos dicho en todos los podcasts hasta ahora, nosotros somos todo doble sentido, doble sentido. O sea, nosotros no podemos hablar de un cambur, que es una banana, nosotros no podemos hablar de los huevos, nosotros no podemos hablar, bueno, ¿para qué yo sigo diciendo si la cara de Aimee es un poema? No podemos hablar de nada de eso, porque todo es un doble sentido. No, 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 yo no he dicho nada, justamente. Más bien me estaba acordando de supercalifragilístico espiralidoso. Ah, bueno, interesante. Esa es una de las palabras que nos hemos aprendido, pero ahí es donde vemos el poder también de la comunicación, ¿no? A través de películas, a través del posicionamiento de temas culturales. Creo que eso también es relevante. No pretendo de ninguna manera criticar épocas y etapas de, bueno, de lo que ha sido la cultura, pero hay momentos en los que lo que se transmite y lo que se repite quizá no aporta tanto a la vida de cada uno y a la sociedad en general, ¿no? Lo que creo es que siempre tenemos que tener en cuenta que lo mejor que podemos hacer no es pensar en salvar al mundo, aunque quienes me conocen saben que yo digo mucho eso, ¿no? Como estoy intentando salvar el mundo, o en otro Mi momento, propósito dependiendo es del humor, conquistar el mundo, pero estoy bueno, tratando de conquistar al mundo. Pero quienes todavía no me conozcan muy bien, quiero que sepan que muchas de las cosas que yo digo las digo en broma. Es parte de mi personalidad y de mi forma de comunicarme. Así que no me crean al 100%. El hecho es ay, qué que, aburrida. pero el hecho es que en realidad creo que la forma en la que nos comunicamos dice mucho, ¿sabes? Y tiene mucho que ver con los resultados en una sociedad, en una persona, en una familia. Y en eso, sin lugar a dudas, se involucra el idioma, pero el idioma bien utilizado. Sobre todo el idioma no solo desde el punto de vista del vocabulario, de la gramática, de los tiempos verbales, sino de la emoción. Es que se nos ha olvidado que a veces no es solo lo que dices. Tú puedes decir un gracias con una emoción real que le llegue al otro y puedes decir un gracias que parece que lo estás insultando, porque la emoción sí que es importante en la forma de Bueno, comunicarnos. es lo mismo que los saludos, tan bonito, tan importante que es un buenos días y de pronto solamente recibes un hola. Sí, eso que acabas de decir Y es, lo dices con emoción, buenos días, hola, hola, sí, buenos casi, días. casi que como nos saludamos tú y yo siempre. Buenos días a mi amiga, ¿cómo está? No, en serio. Bueno, sí, está bien, muy bien. Perdona Bueno, la pero audiencia. a veces una... Ay, qué bueno, aquí perdimos los 3 seguidores que teníamos. Oye, con lo que me costó conseguirlos. Con lo que En, nos e- costó. en estos momentos tu papá, mi papá
tu Y mamá mi mamá, y no, y Delfonso se han salido del grupo. así. Están los tres. Y de Alfonso, que era el tercer seguidor, que no era familia, ya dirá como, miren, yo las quiero mucho, pero hasta aquí llegamos en esta relación con el podcast. Pero en efecto, también creo que sí es interesante algo. Me das un poco como la puerta abierta para decir que sí hay que entender un poco los temas culturales, ¿no? Es decir, hay culturas en las que se saludan de una manera, de hecho, en alguno de los podcasts pasados hablamos de la forma en la que se dice la hora, por ejemplo, que yo todavía tengo cierto enredo un poco en términos de sumas y restas No, no, cuando siempre escucho. resta. Las horas siempre van a estar en resta. O sea, Sí, como bueno, a simplemente, las 6 menos 20, ok, 6 menos 20, exacto. para Tú mí siempre sería resta. 5:40, ok. Pero de la misma manera, y no es que una cosa esté bien y la otra esté mal, simplemente así es. Y en la medida en que lo aceptemos así, así es real, eso es lo que es en el lugar en el que es. También ocurre con los saludos, ¿no? Siempre y cuando no haya, vamos a decir, una ausencia de amabilidad o una ausencia de educación en el sentido estricto de la educación como humano y no como algo intelectual. Eh, pero del resto creo que las palabras que se usan para el saludo y para la despedida sí tienen mucho que ver con la cultura. Tienen mucho que ver con, bueno, eso es lo normal en determinados lugares y bueno, no hay que verlo mal, no hay que verlo mal, la verdad. Por ahí No, 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 dicen, nadie habla de que se vea mal o no. Yo, de hecho, mi comentario se refería justamente a ese tema de la emoción, que no es lo mismo cuando tú dices unas palabras con una emoción, como hola, buenos días, que es un ejemplo corto, puedo hablar de muchas otras expresiones, y de pronto el interlocutor, esa palabra puede ser un poquito difícil de decir, interlocutor, este, simplemente te contesta, bien, ¿cómo estás? O sea, no con la misma euforia. Y yo creo que eso es parte también del momento en el que estás viviendo o el momento de tu proceso de aprendizaje. sí, sí, y también hay que reconocer y quizá con el hecho de reconocer es también como entender un poquito que es que los caribeños somos así como lo que corre por nuestras venas es Nada, eso no tiene nada que alegría ver. Eso es más que mentira, eso no sangre. tiene nada. No, y es Eso, que, no, pero es que eso eso es tiene una mentira. combinación entre temas ambientales, históricos, culturales. Eso tiene mucha relación con cómo la gente crece y entiende su contexto y el disfrute de la vida, ¿no? Por eso No, la amiga, eso es de frase, ser feliz o ser infeliz. Eso va de eso. O sea, usted se levantó infeliz y eso va a pasar el día infeliz. Eso no va, o sea, tan básico como buenos días. bueno, Buenos vamos a días. tener que invitar a este podcast a la doctora Marian Rojas Estapé para que nos Uy. pueda aclarar este tema del cual estamos hablando. O personas como Daniel Javif, sí, bueno, para que en este punto nos puedan dar luces sobre cómo nos levantamos y cómo transcurre el día, ¿no? Pero bueno, yo definitivamente sí creo que cada uno de nosotros hace su trabajo para ser feliz con uno mismo y con los demás, ¿no? Y creo que ese es un aprendizaje como que nunca se terminará en la vida. Creo que definitivamente en la vida va un poco de eso, de aprender que cada cosa tiene su reto, a veces un poco más difícil que en otros momentos, eh, pero se trata de eso, o sea, creo que la vida definitivamente no hay algo que vaya más allá que no sea aprender. Aprender para qué y para qué momento exacto, no puedo saberlo con exactitud, tal vez tendría que venir alguien del más allá a explicármelo, pero no estoy invitando a nadie por si acaso. Quiero Ah, aclarar que no, no bueno, invito a no, nadie. no, 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 no. Podemos hacer Por si una acaso. sesión yo tengo varias amistades que quisiera invitar aquí, para que nos hablen de ese tema del más allá. Vamos a Bueno, ver si esta y los semana lo invitaremos. logramos. Invitaremos a estas personas porque creo que es interesante poder escuchar otras opiniones además de las nuestras. Lo importante es que esas personas a las que invitemos no inviten a su vez a alguien del más allá porque no tengo ese ¿Te da interés. miedo? ¿Te da No, miedo?
No tengo ese interés, amiga. Ay, le da miedo, le Mucha, da miedo. creo que hay muchos retos en esta vida como la conozco Ay, para le da miedo, meterme le da miedo. en profundidades. Ten más miedo cuando sales a pasear a Lupita, porque hay que Lupita, tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Oíste? correcto, eso decía mi papá, sabio, sabio cuando lo Sabio. decía. Tenle Ya más estoy miedo a los hablando como vivos. vieja. Ah, bueno, yo no quise decir eso. Decía eso, tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Tampoco me gustaría ver la vida así, pero entiendo la moraleja detrás de eso. Pero bueno, amiga, ya Ay, sabes no, que no, no hablemos de refranes. Dame un refrán en un español antes de refrán, ir. yo Sí, sí, te dé un refrán en español, sí, eh, sí. pero recuérdame alguno, porque en este Ah, momento no me viene a la no, mente. tú me pones a mí en aprieto, soluciona. Te Ah, dije soluciona. te dije que me la ibas a pagar en algún momento, que te iba a dejar sin palabras. O sea que este podcast se ha convertido en un tema de venganza, venganza entre amigas. Bueno, Ay, que lo- tengo uno que siempre he dicho, ¿viste? Ajá. eh, que en mi vida en España ya no lo hago tanto, pero bueno, ya la vida seguirá dando vueltas y es al que madruga, Dios lo ayuda. Ok, bueno. Más Tiene su sabe el razón de diablo ser, por viejo que por... ¿Cómo era? Viejo sí, que más por sabe diablo. el diablo por viejo que por... Sí, bueno, esa es una oda a tener unas ciertas edades de las cuales yo no sé. Pero bueno, amiga, ya tú sabes que nos seguiremos viendo y seguiremos hablando de estos temas y de otros, porque esto es Con Tilde y Todo, el podcast donde hablamos de la vida, del español y de tantas cosas, Y como hoy, del más allá también, y del del amor. más allá, tal vez también de cómo conquistar el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, gracias a todos los que nos han escuchado. Por favor, no se vayan, disculpen lo malo. Chao. Chao, chao.